Como todos saben, acaba de haber elecciones en Chile y el mapa de América del Sur se volvió a partir en dos en una frontera invisible que no es solo política. Se trata de una manera de pensar, de gobernar y también de cómo ven la Biblia. De un lado quedaron los que la leen, la citan, hasta la predican. Por el otro, aquellos que no solo la estudian, sino también la aplican. Esa frontera invisible, ese muro que no vemos en América del Sur, divide dos ideologías con dos resultados completamente opuestos. De un lado tenemos mucha pobreza, tenemos ajuste, tenemos bronca social, pero la comida sigue estando. Del otro lado tenemos discursos bonitos, la fe aún sigue estando, pero hay hambruna. ¿Y saben qué? No por falta de recursos o territorios, sino por una pésima administración de sus gobernantes. Hay que tener en cuenta que la Biblia no fue escrita para decorar discursos bonitos o para tranquilizar conciencias. Amigos, la Biblia fue escrita para orientar decisiones. Y cuando un país la usa como consigna y no como guía, entonces su país y el mapa se oscurecen. Hoy vamos a leer ese mapa, no con slogans, con hechos, con la Biblia aplicada. Amigos, les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel. Otro sábado con ustedes, otro sábado con la Torá en la mano, en busca de la porción semanal. Y mientras en las sinagogas de Israel y del mundo se está leyendo una porción del primer libro Bereshit Génesis, que se llama Miketz, al cabo de... Nosotros vamos a hacer un recorrido por el lugar más pobre que hay en la tierra de Israel. Un lugar no muy simpático para recorrer, como ven. A propósito elegí este lugar, pero detrás de la cámara hay un mercado, el mercado beduino, que trabaja los viernes en Israel. No es un lugar apto para filmar, no es un lugar apto para judíos israelíes como yo, pero estoy vestido de negro recatadamente. Voy a usar el modo de cámara oculta y voy a recorrerlo porque es un shuk, un mercado tan colorido que no tiene ningún desperdicio. Este es un video para que podamos aprender lo que la Biblia nos quiere decir acerca de la pobreza, cómo evitar la hambruna. Y amigos, quédense porque les voy a hablar de todo. De cada uno de los países de Sudamérica. De la diferencia del mapa también entre Canaán y Egipto, entre Estados Unidos y México, entre Gaza, África y los países occidentales. Yo creo que es un video que no tiene ningún desperdicio, y desde ya gracias por participar y gracias a los que siguen visitando nuestra tienda virtual, en la cual, entre otras cosas, van a poder conseguir Biblias como esta en hebreo con su traducción al español. Amigos, la pueden tener en su casa, que va a salir de aquí, de Tierra Santa. ¿Cómo llegar a la tienda? O que pinchan aquí arriba o que pinchan el primer enlace de la descripción del video. Entremos ahí, no se asusten de lo que van a ver, pero presten atención porque hay mucho para aprender. Vamos. Bueno, ya empezamos a caminar, enseguida van a ver, amigos, algo increíble, como que estamos entrando a la Biblia, imperdible. Y antes de hablar de mapas, de política y de Miketz, les cuento que vamos a entrar a un mercado beduino en el corazón de Tel Sheva, la ciudad más pobre de Israel. Ahí van a ver ruido constante, suciedad, gente apretada, chicos descalzos, mujeres cubiertas por completo, hombres vestidos como en cualquier ciudad occidental. Ese contraste es increíble. Y amigos, recuerden que es invierno, Todo allí convive en pocos metros. Tradición y modernidad, chocando sin pedir permiso. Se van a sentir, amigos, como en la Biblia. Así eran los mercados en esos tiempos, pero no es una postal turística lo que vamos a ver hoy. Lo que van a ver es vida real. Es pobreza visible, desorden cotidiano y supervivencia diaria. Y justamente desde aquí, desde este contraste, la porción semanal empieza a hablar con fuerza, porque Miketz no nace en palacios, nace cuando la realidad aprieta y las decisiones importan. Les cuento que hay 3 mapas sobre la mesa y los 3 hablan de lo mismo. El mapa político de América hoy, el mapa bíblico de Miketz y el mapa social real, el que se ve en la calle cuando falta comida. No son mapas ideológicos, son mapas de decisiones.
Tanto en América del Sur como entre México y Estados Unidos, el mapa muestra algo simple. Del lado derecho de la política, donde se produce, se administra y se ajusta, hay problemas, hay pobreza, hay bronca, pero no hay hambruna, como les dije. Donde se gasta sin control, se vive del relato y se castiga al que produce. El lado izquierdo del mapa político, el mapa empieza a oscurecerse si es que, como en el caso de Venezuela o Cuba, el panorama ya está negro por completo, pero que quede claro, hacia ahí va el resto de los países socialistas. Amigos, ¿sabían que ese mismo dibujo aparece en la porción semanal? En Egipto hubo previsión, aquí en Canaán no. En Egipto se guardó, aquí se siguió viviendo como si nada fuera a cambiar. El resultado fue inmediato. Unos tuvieron pan, otros tuvieron que bajar la cabeza y salir a buscarlo. La Torá lo dijo sin vueltas dentro de Miquets y cito: y hubo hambre en todas las tierras, pero en toda la tierra de Egipto había pan. Ese versículo es un mapa. Marca una frontera clara entre administrar y no hacerlo. No habla de fe, habla de cabezas, no habla de milagros, habla de decisiones tomadas a tiempo. A partir de aquí, el relato bíblico no trata de ideologías, trata de consecuencias, y así como los hijos de Israel descendieron a Egipto en busca de pan, los hermanos de México suben a Estados Unidos en busca de una mejor vida, o los hermanos de Venezuela deambulan por todo el continente, muchos en busca de pan para comer, o enviar a sus seres queridos atrapados bajo la dictadura de Maduro, que aún sigue soñando. El faraón también soñó, pero otra cosa, y cito: y soñó que estaba junto al río, y he aquí que del río subían 7 vacas hermosas de aspecto y gordas de carne, y pastaban en el prado. Y he aquí que otras 7 vacas subían tras ellas del río, feas de aspecto y flacas de carne. Amigos, el sueño del faraón habló claro desde el comienzo. No habló de guerras, no habló de dioses, no habló de Trump y del imperialismo, no habló de enemigos, sino de comida, de abundancia que aparece y de escasez que la devora. Eso es lo que inquietó el poder. El hambre siempre inquieta, más que cualquier ejército, hay que saberlo. Yosef fue llevado ante el faraón porque nadie supo leer ese mensaje y le explicó que el sueño no anunciaba un desastre inmediato, sino un proceso. Primero vendrían años buenos, después años duros. La clave no estaba en el sueño, estaba en la reacción. ¿Qué se hace cuando sobra? ¿Qué se decide antes de que falte? Y ahí nació la diferencia entre Egipto y Canaán. Cuando el ciclo giró, unos tenían reservas y otros tuvieron que salir a buscarla. No fue castigo divino, fue lectura correcta del tiempo frente a ceguera. Miquets dejó una enseñanza directa. El futuro, amigos, no se adivina, se prepara. El presente no se consume, se administra. Yosef no fue un soñador, fue un gestor del tiempo que sostuvo vidas cuando el hambre llegó. Amigos, Tel lleva, como ven, y no me digan que no se admiran de esto que están viendo, pero esto muestra algo que muchos confunden a propósito. Hay pobreza, hay desorden, hay mala gestión local, se ve, hay decisiones equivocadas que se pagan caro en la vida diaria. Lo que no aparece es la hambruna. Ese límite existe y marca una diferencia enorme. La comida está. Los mercados funcionan, las ayudas llegan, el problema no es la falta total de recursos, es cómo se usan. Y este Tel Sheva es un claro ejemplo. Yo ya estuve en mercados como los de Tel Aviv o Jerusalén y vieron cómo se ven, vieron cómo se ve la población. Ahora comparen y miren este contraste que, les aseguro, reciben los mismos presupuestos estatales. Con presupuestos similares a otras ciudades, el resultado entonces depende de prioridades y de administración. Cuando eso falla, la pobreza se ve. Pero cuando el piso básico existe, en este caso Israel, el hambre no cruza. La porción semanal explicó este principio desde otro ángulo. En Egipto hubo reservas y control, y eso permitió vender, sostener, distribuir cuando el ciclo había cambiado. El texto lo dejó dicho con precisión y cito: y abrió Yosef todo depósito en que había grano y vendió a los egipcios porque el hambre se agravó en la tierra de Egipto. Ese versículo habló de límite. Abrir depósitos evitó el colapso. Tel Sheva refleja lo mismo. El sistema sostiene lo básico. La mala gestión local define el resto.
Pobreza y hambre, amigos, no es lo mismo. Cuando hay administración mínima, el hambre se contiene. Y ese límite importa y se nota. Ahora volvamos a América. El mapa se lee país por país, sin mezclar y sin vueltas. El hambre no cae del cielo, les recuerdo, llega cuando las decisiones se acumulan. Argentina atraviesa un ajuste libertario. La pobreza aprieta, es verdad, y el ánimo está tenso, incluso en la clase media contra el presidente Milei. Pero la comida sigue en circulación porque se frenó el gasto y se busca ordenar antes de que el ciclo cierre. Chile decidió mantener su estructura y su producción. El debate interno definió guardar y no gastar. Un cambio de ideología, un cambio de prioridades. Aquí se contó que su nuevo presidente es hijo de un nazi que admira a Pinochet, pero la verdad, a la gente muchas veces no le importa de dónde viene o qué piensa el líder, si duerme con perros o le dice a los somalíes que son una basura de inmigrantes. Lo que juzgan los pueblos es la gestión. Paraguay apuesta a producir y a no asfixiar al que trabaja. Bajó presión, sostuvo reglas simples y empezó a ordenar antes de que la escasez apriete. No promete milagros, evita el colapso. Bolivia, la vecina, dio un giro forzado por la realidad, recortó excesos, cuidó reservas y frenó el deterioro para no cruzar la línea del desabastecimiento. El cambio no fue ideológico para mí, yo creo que fue por necesidad. Perú empezó a corregir después de años de desorden, ajustó, sostuvo producción y buscó estabilidad mínima para que la comida no falte. El objetivo es claro, no llegar a hambruna. Ecuador, con la dolarización y correcciones duras, eligió frenar la caída, ordenó cuentas y contuvo inflación para sostener el abastecimiento. El problema social sigue, pero el hambre no aparece. Trump ajustó, corrigió y defendió producción. Hay pobreza visible en Estados Unidos, es verdad, pero reserva y mercado activo a la vez. La prioridad es clara, comer primero, discutir después. Por otro lado, Uruguay eligió un socialismo cómodo, mucha retórica, poco crecimiento y dependencia creciente. El sistema aguanta, es verdad, pero no genera, viven del pasado. Brasil produce mucho y gasta más. El socialismo de allí administra mal una economía grande porque el tamaño disimula el problema y no lo resuelve. Allí el riesgo se acumula. Es peligroso, ¿eh? Colombia empuja discurso social con control débil. El gasto crece, la previsión baja y el margen se achica. La ideología pesa más que la administración y es un país que va en decaída, que hay que frenar eso. Venezuela destruyó, como les dije, producción, ahogó al que trabaja y vivió del relato. Y el resultado es dependencia total y hambre instalado por mala gestión prolongada. México combina industria con populismo, produce pero no ordena. La estabilidad llega de afuera y si de casa, solo de los narcos. El modelo evita el colapso, pero no construye futuro. Amigos, Miquets fijó el patrón sin ideología, y cito, y Yosef juntó todo el alimento de los 7 años que hubo en la tierra de Egipto y lo guardó en las ciudades. Que nos dicen que guardar define quién resiste cuando el ciclo gira. El mapa que les mostré, amigos, no opina, muestra consecuencias. El repaso sirvió para entender trayectorias y no para aplaudir banderas. La diferencia aparece en reservas, reglas y producción sostenida. Cuando el crédito se usa para cubrir déficit, el futuro se achica. Cuando se invierte en producir, el abastecimiento aguanta. Es verdad, los países que ajustan temprano pagan un costo político el día de hoy. Pero los que postergan pagan hambre mañana. ¿Y saben qué? El pueblo es quien decide al final. El mapa avanza y ordena prioridades. Este recorrido que les acabo de mostrar compara resultados visibles. Donde hay reservas el plato llega, donde se rompe la producción la escasez aparece. Y así se lee el continente completo. Con estos datos entonces la discusión se vuelve concreta y el hambre deja de ser discurso para volverse gestión medible hoy mismo aquí. Amigos, a la hora de comentar, de discutir, de enojarse, de ofenderse, quiero decirles que mi intención no fue criticar o juzgar, sino de traer datos. Datos que matan relatos. ¿No están de acuerdo? Compartan sus datos y no sus relatos, ¿eh? Gracias.
Amigos, ahora miremos otro mapa que incomoda aún mucho más, por lo menos aquí en la zona: Israel y Gaza. Durante la guerra se gritó hambruna todos los días y no era verdad. Mientras volaban misiles, Israel siguió dejando entrar comida, agua y ayuda humanitaria. No había abundancia, pero no había hambre. El relato decía una cosa, la realidad otra: que había, a pesar de todo, administración por parte de Israel. Hoy el mapa se dio vuelta. La guerra bajó de intensidad y la hambruna aparece justamente ahora. ¿Y saben por qué? Porque Israel ya no administra Gaza, porque el Hamas gobierna, roba, desvía, controla y usa la comida como arma. El problema no es Israel, el problema es quien administra, y acá la Biblia nos vuelve a incomodar. En Miquetz, la tierra de Israel era Canaán, la que pasó hambre. Egipto tenía pan. Hoy, con los mismos recursos básicos, el mapa se invirtió. Israel tiene comida, Gaza no. Egipto moderno, con el mismo Nilo bíblico, tampoco resuelve el hambre. Y amigos, no cambió la tierra, cambió la gestión a una dictadura. La Torá lo dejó escrito hace miles de años y por eso se los vuelvo a decir. Y hubo hambre en todas las tierras, pero en toda la tierra de Egipto había pan. No era magia, era administración. Hoy Israel funciona con un gobierno fuerte, ordenado, de derecha, que prioriza seguridad, producción y control. Gaza, en cambio, vive bajo una dictadura islamita que convierte ayuda en poder. El resultado es previsible. Lo mismo pasa en África, Asia y Europa. En Asia hay países con hambre real, también en África. En Europa hay pobreza, tensión, inmigración, pero no hay hambruna. No por moral superior, sino por gestión. Amigos, recuerden, el mapa no juzga ideologías, expone consecuencias. Donde se administra, se come. Donde se roba y se improvisa, tarde o temprano llegará el hambre. Para terminar, y en este ruido total que a mí, ¿qué quieren que les diga?, me encanta, quiero decir que leer la Biblia mueve conciencias. Aplicarla cambia resultados. Quiero contarles que en muchos países se cita la escritura, se la repite de memoria y se la usa como bandera, pero a la hora de gobernar se sigue otro manual. Miquetz, esta porción semanal, mostró algo incómodo, que el texto se volvió vida cuando se transformó en decisión concreta, que Yosef habló, el poder escuchó y el país actuó. Y ahí estuvo la diferencia. La porción semanal dejó una imagen final que ordena todo el mensaje. Cuando la previsión faltó en Canaán, no alcanzó la fe ni el recuerdo. Hubo que bajar a buscar comida. El texto lo dejó escrito sin adornos y descendieron los hijos de Israel para comprar entre los que iban, porque el hambre estaba en la tierra de Canaán. Ese versículo cerró el círculo. Donde se guardó, hubo pan. Donde se improvisó, hubo dependencia. El pasado enseñó, el futuro se construyó y el presente decidió. Y amigos, el presente funciona como regalo cuando se administra con cabeza y responsabilidad. No por nada la palabra presente y regalo son sinónimos. Quiero decirles para terminar que este canal existe para eso, para mirar mapas, leer Miquetz y aplicar. Si el material aporta, suscribirse suma. ¿Suscribirse a qué? ¿Al canal? Sí, los estoy invitando a que se suscriban. No cuesta nada y permite seguir produciendo contenido con hechos, Biblia y, como ven, calle. La enseñanza queda clara: estudiar, decidir y sostener. Buena semana para todos. Jodesh Tov.